la universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. Hace poquito, agobiado por lo que está pasando en Bogotá, sentí un contraste impresionante en una visita que hice a Medellín y pregunté y caminé y sentí que hay obras en curso, que hay administración en marcha. Obviamente, como siempre sucede, hay polémicas, pero se ve una ciudad pujante y vigorosa. Y a mí me da mucho gusto saludar hoy en nuestro programa al doctor Aníbal Gaviria, que es el alcalde de Medellín. Bienvenido, alcalde. Juan, muchas gracias por la invitación, por la introducción y pues un saludo a vos y a todos los televidentes y muy interesado de compartir contigo pues los avances de Medellín, pero también los retos. Pues francamente, cuando uno vive en Bogotá y va a Medellín queda antojado, porque se ve mucha obra, mucha pujanza, mucha actividad desde lo público para los ciudadanos, muchos frentes de trabajo, alcalde. Sí, Juan, tenemos una dinámica extraordinaria, no lo puedo negar, en materia de obra pública, pero también de transformaciones sociales, institucionales, y hay un reconocimiento nacional, internacional, a ese avance de la ciudad y a ese inmenso contraste de una ciudad que hace 20 años era la ciudad más violenta del mundo y que hoy está muy lejos, afortunadamente muy lejos de esa página dolorosa y oscura. Alcalde, hay una obra que es una obra monumental que tiene que ver con la recuperación del río como integrador en Medellín, los parques del río que usted ha planteado, la ampliación de la capacidad de la movilidad en unas obras que usted ya ha iniciado, pero también, como sucede, veo polémica. ¿Qué está pasando con los parques del río y con el río Medellín? Sí, Juan, pues como tú lo has dicho, una obra de esa dimensión yo creo que va a significar la transformación más grande de Medellín en los últimos 25 o 30 años y va a generar una nueva Medellín en el futuro, porque es todo el eje del río, que es el eje fundamental de nuestra ciudad y de cualquier valle, recuperarlo y convertirlo en el punto de encuentro de la ciudad y en el punto futuro de crecimiento de Medellín. Digamos que el río hace casi dos ciudades de Medellín distintas, ¿no? Una en una orilla y otra en la otra orilla. De acuerdo, Medellín, el valle está partido prácticamente a la mitad, en el sector occidental y en el sector oriental. Y desde el punto de vista del número de pobladores y desde el punto de vista de la extensión de los territorios son prácticamente iguales, pero están separados. Te voy a decir solamente una demostración de esa separación que el río ha hecho toda la vida, y es que solo tenemos prácticamente un puente peatonal en 15 kilómetros lineales que tiene el río. En 15 kilómetros solo hay un puente que cruza de un lado al otro, un puente peatonal. Peatonal, los otros puentes son viales. Claro. Entonces, lo que queremos precisamente es ir en la vía en la que hoy están avanzando las grandes ciudades del mundo y las ciudades más modernas y más avanzadas. Primero, una ciudad compacta y no una ciudad que se siga extendiendo, deteriorando el medio ambiente. Y eso lo estamos llevando a cabo a través del POD, pero también de obras y de proyectos de la dimensión de Jardín Circunvalar y de Parques del Río Medellín. Y además la recuperación del río, no solo desde el punto de vista biológico, esto es devolverle la vida al río, sino devolverle el río a la ciudad y a los ciudadanos. Y eso lo hacemos a través de Parques del Río Medellín. En la polémica lo que entiendo es la apuesta de todo este proyecto es recuperar en la superficie los parques del río como estos elementos integradores, pero ganar soterradamente las vías para ampliar la capacidad de movilidad. Eso es, digamos, el concepto básico. No todo el trayecto se va a soterrar, no, pero hay importantes partes del trayecto que se soterran y allí aparecen esos parques que van a ir conformando un gran parque lineal. Y tiene la razón, este es un proyecto, Juan, de movilidad, porque crecemos de 144 kilómetros carril, que hoy tiene el eje del río, pasamos a 289, o sea, más que lo duplicamos. Pero también es un proyecto de espacio público, es un proyecto de profunda recuperación ambiental, porque no solo recupera el río desde el punto de vista biológico, la vida en el río, esperamos que en el transcurso de 10, 15 años máximo la gente pueda volver a acceder al río, tocarlo, pescar en él, que haya vida, sino
que un río en esas condiciones lo que tiene que ser es accesible para el ciudadano. No tendría ningún sentido que un río recuperado, donde se pueda pescar, donde haya vida, sea un río que esté cercado por 8 carriles de una autopista a un lado y por 8 carriles al otro. ¿Por qué es tan intensa la polémica? Obviamente hay afectaciones de coyuntura, de movilidad, pero ¿por qué es tan intensa la polémica? ¿Eso es proximidad de las elecciones? ¿Qué está pasando? Varias cosas, Juan, ahí tú lo has dicho de alguna manera. Primero, afecta la movilidad, pero los ciudadanos de Medellín entienden, la gran mayoría, y algunos yo creo que van a entenderlo a medida que cada vez va avanzando la información sobre el proyecto, que claro, para lograr un beneficio futuro estructural, tenemos que hacer un sacrificio presente coyuntural. Cualquier obra de movilidad, el metro de Medellín, el tranvía de Ayacucho, el puente de la Madre Laura, la avenida Jorge Eliezer Gaitano y avenida Oriental, las autopistas, cualquier obra de movilidad que se haga afecta la movilidad en el momento en que se está construyendo, pero ese sacrificio coyuntural es mucho menor a los beneficios futuros estructurales que va a tener la sociedad. Entonces el tema de la movilidad, claro que hemos mitigado el problema y se ha hecho, y tengo que decirlo con franqueza, por algunos, y ahí está el otro tema, por la etapa preelectoral y electoral, se ha querido magnificar el problema de la movilidad que genera la obra. Los trancones, pero eso lo tenemos completamente medido y lo estamos mitigando con 25 estrategias para cambiar esa problemática. Entre otras, Juan, porque no solo es un llamado a que estamos haciendo obras para mejorar en el futuro la movilidad, sino a cambiar la cultura. Es que en este momento, en los primeros 3 o 4 días de construcción, de inicio de la construcción de la etapa, digamos, fuerte de Parques del Río, ya se han pasado 25.000 nuevos pasajeros del carro particular o de otros modos de transporte al metro. Y eso es benéfico porque es lo que necesitamos, que la gente se mueva más en bicicleta, a pie, en transporte público, en el metro, en los cables. Ese es el modelo de una ciudad. Medellín peatonal, Medellín en bicicleta, hemos visto todas esas estrategias. Alcalde, viene la temporada electoral que es dura y se discutió a nivel nacional una propuesta de levantar las restricciones que hay para las alcaldías en la ley de garantías. Yo oí muchos alcaldes, tengo que decirlo, sobre todo los desaplicados y los que van colgados, diciendo que sí, que maravilloso, pero desde Antioquia oí voces diciendo: nosotros hemos preparado la administración, estamos listos. ¿Cuál es su posición, alcalde, en ese que es un debate nacional? Mire, Juan, una posición filosófica, no solo con respecto a ese debate, sino a otros. Yo no soy muy amigo de andar cambiando las leyes rápidamente para coyunturas de los próximos meses, sea cual sea. Es decir, ese tipo de ley y ese tipo de situación que ha venido haciendo carrera en Colombia, de que se cambia una ley, por ejemplo, voy a poner una que se mencionó, la reelección o no reelección de los alcaldes, y se empieza a discutir un año antes de que se termine el periodo de los alcaldes, no tiene sentido. Yo creo que esos cambios de esa envergadura se deben hacer con anticipación. Yo no creo que ya tenga mucho sentido la ley de garantías, pero eso debe ser un cambio para la próxima ley de garantías, no para esta de este año. Nosotros estamos completamente planeados, eso no nos trasnocha para nada. Y precisamente lo que no vamos a hacer es cambiar la dinámica que ya llevamos de prever eso bien, porque de pronto se cae o de pronto no se cae la ley. No, ese tema nosotros lo tenemos de alguna forma chuleado. Ya estamos actuando sobre el entendido de que va a haber ley. Y ahora que usted lo menciona, yo tampoco lo vi entusiasmado cuando muchos alcaldes pedían la reelección de alcaldes, ni lo vi cuando usted fue gobernador de Antioquia pedaleando la reelección de gobernadores. Pero exactamente por lo mismo que te decía Juan, aun cuando te digo, filosóficamente, yo creo que debería pensarse bien el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores por un periodo únicamente, limitándola a un periodo. Porque es que 4 años se van volviendo cortos para las transformaciones que necesitan nuestras ciudades. Y tú lo ves en las ciudades más importantes del mundo. Tienen alcaldes que pueden tener 10, 8 años. Pero lo que no me gusta a mí es quedar yo inmiscuido en una discusión en que me favorece. Si es para dentro de otro periodo, yo creo que se debe discutir, pero no que la ley sea una ley que parezca que es hecha para los alcaldes de turno, para los gobernadores de turno, para los senadores de turno, para el presidente de turno. Ese tema a mí no me gusta. Alcalde, usted mencionaba ahora un listado de obras. Alguien decía que la prueba de que la Madre Laura hace milagros
es que construyeron en tiempo milagroso el puente interurbano más grande del país. Eso es obra suya, ¿cierto? Sí, sí, y es un homenaje. ¿Y es el puente interurbano más grande del país? Sí, Eso con absoluta seguridad. Es decir, en estos días se inauguró uno y felicito a mi colega de Bucaramanga porque inauguró uno espectacular. Nosotros entregamos al principio de gobierno el puente Gilberto Echeverry, que era en su momento el más largo, pero este le va a ganar a todos. El puente de la Madre Laura. Tiene casi 1 kilómetro, cerca de 900 metros. El puente de la Madre Laura, una inversión de aproximadamente 260.000 millones de pesos, pero no solo las dimensiones de esa obra. ¿Y usted es devoto de la Madre Laura? ¿Se encomendaba a la Madre Laura cada vez que iba a visitar la obra y a los ingenieros? Le cuento que sí, tengo que reconocerle claramente que sí, por varias circunstancias, entre otras. La Madre Laura ejerció, digamos, su labor misionera muy fuertemente en el occidente de Antioquia, de donde es oriundo mi padre, mi madre y toda mi familia. Su padre, el doctor Guillermo, que fue un muy importante empresario y un gran periodista, fundador del diario El Mundo. Así es, un hombre. ¿Y él era de la tierra de la Madre Laura? No de donde nació, la Madre Laura nació en Jericó, pero su labor misionera la hizo en el occidente antioqueño, fundamentalmente en el municipio de Abeiba. Y de Abeiba es limítrofe con el municipio de Frontino, del cual es, le repito, pues todo mi tronco Entonces usted familiar. veía los planos y, no, echaba las oraciones para la Madre Laura. Nosotros nacimos hablando de la Madre Laura y de toda esa labor, pero además con un aspecto muy interesante, Juan, y que comparto pues contigo y con los televidentes con mucho cariño, y es, yo tuve la fortuna de estar en la beatificación de la Madre Laura cuando era gobernador, con el Papa Juan Pablo II. Claro. Y después en la canonización. Y con su señora, doña Claudia, vimos las fotos con la mantilla, un acto muy solemne y muy bonito para Antioquia. Me tocaron la canonización con el presidente Juan Manuel Santos y el Papa Francisco, y la beatificación con el Papa Juan Pablo II. Entonces, con toda esa historia, pues obviamente el homenaje a la Madre Laura, y de verdad que nos ha ayudado, yo estoy seguro, en ese y en otros frentes. Ay, alcalde, tantas obritas que habría que encomendarle a la Madre Laura en Bogotá y en otras ciudades. Ya regresamos con Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. Regresamos con el alcalde Aníbal Gaviria. En los últimos estudios de seguridad, uno que ha concluido la Universidad Sergio Arboleda, aparece una reducción significativa de homicidios en el consolidado nacional, y aparece Medellín con una contribución muy importante en ese frente. Hay una reducción
significativa, muy importante en Medellín. ¿Cómo lo hicieron, alcalde? Sí, Juan, ese es para mí el principal logro de nuestro gobierno. Por todo y por todo. Primero, porque para nosotros lo primero es la vida. Y ese es el discurso que yo he tenido tanto como gobernador como alcalde de Medellín. Y haber avanzado en una disminución de homicidios histórica, porque el primer año disminuimos un 24% sobre el año anterior. El segundo año un 25% sobre el anterior y el tercer año un 29%. Y este que es el cuarto año de gobierno, en los primeros 3 meses llevamos una disminución del 40% sobre ya las cifras históricas con esas disminuciones acumuladas. Entonces, como tú lo dices, nosotros hemos contribuido con más del 25% de la disminución de homicidios de todo el país. ¿Cómo hemos logrado esto? Primero que todo, estableciendo que esa es la prioridad primera del alcalde y de todo el gobierno. Todas las acciones de gobierno, no solo en términos de seguridad, sino en muchos otros frentes, están dirigidas a ese propósito de respeto por la vida. Pero en el tema de seguridad hemos avanzado fortaleciendo, como es lógico, la capacidad de atacar las estructuras criminales y atacar las estructuras criminales muy fuertemente en el frente de los homicidios. Por eso hemos creado un Gaula que no existía para Medellín. Pero adicionalmente... ¿Y la ciudad de Medellín cofinancia, pone plata para estas actividades? Totalmente, Juan. ¿Usted funge como jefe de la policía de Medellín? Yo, de alguna manera, yo ni siquiera lo diría así, yo lo pondría ¿Hace consejo de seguridad? Más arriba. Es decir, mi principal obsesión y mi principal función a la que le gasto más tiempo y más agenda de gobierno es la seguridad. Y dentro de la seguridad, el ataque a los homicidios y el respeto por la vida. Hacemos constantemente consejos de seguridad, pero no solo eso, porque los consejos de seguridad se hacen periódicamente, sino que todos los días, absolutamente todos los días, yo estoy atento en comunicación con el vicealcalde de gobernabilidad, con el secretario de seguridad. ¿Usted tiene un vicealcalde de gobernabilidad que tiene a su cargo seguridad? Creamos en la estructura, que esa es otra transformación institucional de Medellín, creamos 6 vicealcaldías para poder atender mucho más articuladamente las áreas de gobierno. Una de esas vicealcaldías fue la vicealcaldía de gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía. Y dentro de la vicealcaldía están la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, el DAGRED para la atención de los desastres y la prevención de los mismos, y también la empresa de seguridad urbana. Todos ellos trabajan en la protección de la vida. Pero adicionalmente avanzamos, Juan, de 121 cuadrantes. Al iniciar nuestro gobierno, hoy 411 cuadrantes, porque a medida que tenemos más cuadrantes, disminuimos el tamaño de los mismos y hacemos que tengan mucha más capacidad de control territorial. Al legendario Michael Bloomberg, quien fuera alcalde de Nueva York, le preguntaron cuando terminaba su último periodo cuál era su mayor orgullo. ¿Y sabe qué contestó? Lo mismo que usted acaba de contestar ahora, haber logrado reducir la tasa de homicidios en Nueva York y simultáneamente haber logrado aumentar la expectativa de vida en Nueva York. Y la relación con el gobernador Fajardo, ¿cómo ha funcionado? Eso es una particular trenza la que ustedes tienen. Cuando, sí, cuando Sergio Fajardo era alcalde, usted era el gobernador, y ahora hicieron como un enroque, pero son de partidos distintos, con orientaciones políticas distintas, émulos políticos. ¿Cómo se relacionan alcalde y gobernador para esos efectos? Ha habido una buena relación desde el gobierno anterior, como tú lo dices, y también en la campaña. Nosotros en la campaña creamos la AMA, Alianza de Medellín-Antioquia, para trabajar en la campaña, pero después en los gobiernos en forma conjunta a varios frentes, y lo hemos venido haciendo. Entre otras, yo te podría decir, en salud creamos la primera EPS mixta del país y que hoy es modelo desde ese punto de vista, con la gobernación como socia, la alcaldía y con fama. Entonces ahí está el carácter mixto y viene funcionando muy bien. Pero adicionalmente creamos un programa de becas con financiación de EPM, de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia, para dar becas no solo en Medellín, sino en municipios de Antioquia. Y entonces, eso desde orillas políticas muy distintas. Ustedes nunca han militado en el mismo partido. No, cero, nunca, nunca. Hemos tenido siempre pues coincidencias ideológicas, pero nunca afiliación al mismo partido ni a los mismos grupos, y obviamente tenemos destinos políticos diferentes, pero principios, valores y objetivos comunes. ¿No será que tienen un mismo punto de mira los dos, alcalde? Pues yo sí creo que sí. El mío, y estoy seguro que el de Sergio, es servir.
y eso es lo que venimos haciendo. Es como... Muy bien, ven ustedes, además de buen alcalde, podría ser canciller con unas respuestas muy, muy apropiadas, señor alcalde. El tranvía de Ayacucho, que tiene una innovación tecnológica. Ese es un gran orgullo, Juan, una obra muy hermosa. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Este tranvía va a beneficiar aproximadamente en forma directa a 350.000 habitantes de las comunas 8, 9 y 10 de Medellín, pero a todos los habitantes porque se va a integrar al metro y al sistema integrado de transporte masivo. Pero tiene una cosa muy interesante, es una inversión de aproximadamente 700.000 millones de pesos, pero es el primer tranvía de ruedas neumáticas de América. ¿Por qué ruedas neumáticas? Porque los tranvías tradicionales son de ruedas metálicas, pero estas ruedas metálicas no pueden subir pendientes de más del 3 o el 4%. Como Medellín tiene zonas de alta ladera y de media ladera, como muchas otras ciudades latinoamericanas, entonces necesitan las ruedas neumáticas para llegar a pendientes del 9, el 10 o el 11%. ¿Quién lo construyó? Está financiado 100% con Alcaldía de Medellín, operando y administrando toda la inversión, el metro, con su experiencia. Y la tecnología es tecnología francesa y la construcción de la infraestructura se está haciendo con un consorcio español. Entonces hay de alguna manera... franco-español, con ingenieros paisas para ponerlo a trepar por las laderas de Medellín. Exactamente, hay una mezcla ahí interesante de compromiso internacional, alcalde, y local. Apuestas en música. En esa visita a Medellín, me decían las personas que hay un esfuerzo de la administración, particularmente en el tema de música, y que han construido infraestructura y que le han dedicado Así es. un presupuesto importante. Nosotros estamos convencidos de que la convivencia se logra dándole oportunidades, sobre todo a los niños y a los jóvenes. No solo trabajando en seguridad, con el Gaula, con los cuadrantes, con el apoyo a la policía, sino también generando oportunidades para los niños y los jóvenes que son la carne de cañón de la violencia, de la drogadicción y de ese camino oscuro e inconveniente. Entonces los queremos llevar por el camino virtuoso, que es ¿cuál? El camino de la educación, pero también el camino de la cultura, del deporte. Y en educación... Entonces, en cultura, uno de los vértices fundamentales es la música. Y hemos incentivado la red de bandas de música de la ciudad, pero ahora estamos trabajando también, como tú dices, en un nuevo frente para estimular muchos que ya tenemos trabajando y son las casas de música. Estamos construyendo 4 casas de música en territorios estratégicos de la ciudad para impulsar a través de ellas la capacitación, la formación, pero también el disfrute de la música como un elemento de cultura, de identidad y de convivencia. O sea, son mucho más que casas de música, son centros. Así es. El nombre es Casa de Música para darle como una cercanía con el ciudadano, pero son espacios en los cuales esperamos que el ciudadano no solo desarrolle quien tiene las aptitudes musicales, sino que cualquier ciudadano que quiera acercarse a la música aún sin tenerlas también lo puede hacer para disfrutarla, para aprenderla como un aspecto no solo de desarrollo de los proyectos de vida de los músicos en el futuro profesionales, sino como un aspecto de disfrute y de convivencia y de formación. A través de la música no solo formamos músicos, de ninguna manera, formamos ciudadanos. Las estadísticas de pobreza, que también estuve revisando con cuidado, muestran que Medellín tiene un avance con una reducción mucho más alta que en el promedio nacional. Y entiendo que además son las cifras más bajas en la historia de Medellín. Así es. Tanto en pobreza como en pobreza extrema tenemos las cifras más bajas y las disminuciones en los últimos 10, 12 años han sido de aproximadamente el 65% en pobreza extrema y el 60% en pobreza. Y eso se ha logrado, pues obviamente a través de un enfoque de las inversiones del municipio en las zonas más desigualmente tratadas en el pasado y a través de programas integrales como el que más orgullo, más satisfacción y más logros nos ha generado, que se llama Medellín Solidaria Familia Medellín. ¿Este programa qué hace? Este programa identifica las familias en pobreza extrema y trabaja en ellas como familia en 9 dimensiones. Por ejemplo, educación, salud, vivienda, identidad, esa agua potable. focalización es la misma, coinciden con las que a nivel nacional
hizo Familias en Acción en su momento y el Departamento de la Prosperidad, ¿es el mismo grupo de familias? De acuerdo, trabajamos articuladamente, no es exactamente lo mismo, pero trabajamos articuladamente. En algunos lados se traslapa a otras familias, pero se trabaja articuladamente y con la misma filosofía, que es la de generar condiciones para que esas familias superen la condición de pobreza en esas dimensiones y avancen a una dimensión superior, teniendo capacidades de enfrentar ya esas condiciones. Entonces hay un proceso, llamémoslo así, de graduación. Quiere decir que con un año y medio, 2 años de atención a la familia... No es asistencialismo perpetuo, no es que se quedan para siempre dependiendo... Exactamente. Hay un asistencialismo, Juan, porque tiene que haberlo. Cuando a mí algunas personas me critican el asistencialismo, yo digo, es que una persona de una familia está aguantando hambre, hay que darle comida. Pero el asistencialismo no se puede quedar ahí. Hay que darle la comida en un momento dado, hay que darle el agua potable, hay que mejorarle la vivienda, pero lo que hay que seguir haciendo es mejorar sus capacidades, educación, formación, para que pueda en el futuro salir de esa condición de pobreza ella, no solo, no con la ayuda única del Estado, sino con la corresponsabilidad de la propia familia. Por eso el término de graduación, y te digo, en este gobierno hemos graduado 17.600 familias. Eso habla más o menos de 75.000 ciudadanos que a través de Medellín Solidaria han avanzado de una condición de pobreza extrema a una condición mejor, superior. Aquí nos quedaríamos oyendo largo rato al alcalde Aníbal Gaviria, si no es porque los productores me dicen que no, que ya nos toca irnos, y por eso me toca despedir en este punto, alcalde, pero le agradezco mucho. Y creo que en este ejercicio que estamos haciendo en Colombia de buscar buenas experiencias, es importante mirar para Medellín, ver cómo las administraciones que se proponen sacar adelante unas obras lo logran y cómo todos podemos aprender de buenas dinámicas de gobierno. Muchas gracias, alcalde. Juan, muchas gracias y a todos un abrazo por acompañarnos y espero que podamos volver a estar en este escenario para ya hacer un recuento final del gobierno. Espero que así sea, alcalde, y a los que le quede la duda, la palanquita de la madre Laura, como ven, también ayuda mucho. Para todos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó